En la boda de mi hermana, me colocaron afuera, cerca de los botes de basura, como si no perteneciera allí, cuando ella sonrió con desdén y dijo, «Supongo que tú no cuentas». Tomé mi regalo en silencio y me alejé con el corazón roto. Minutos después, ella se puso pálida y gritó frente a todos. La tarjeta doblada tenía mi nombre escrito en caligrafía, Eleanor. Esa parte era casi un lindo detalle. Recordaba que Natalie había pagado extra por las letras personalizadas. $2 por tarjeta. Yo la había ayudado a elegir la tipografía. Ella la había llamado atemporal. Yo la había llamado un poco exagerada. Ambas nos habíamos reído. Ahora no me estaba riendo. Estaba de pie en un estrecho sendero de hormigón entre la pared trasera del lugar y dos contenedores de basura negros, sosteniendo una tarjeta que me dirigía a la mesa 19. No había ninguna mesa 19 dentro del salón de baile de Hargrove Estate. Ya lo había comprobado 2 veces. Las mesas del interior iban de la 1 a la 18, dispuestas en círculos perfectos bajo 3 candelabros en cascada, cada una con vajilla de porcelana fina blanca y copas de cristal que captaban la light como el interior de una esfera de nieve. Aquí afuera había una mesa plegable rayada, 2 sillas que no combinaban, un cable de extensión que alguien había pegado al suelo con cinta adhesiva gris. La puerta lateral del salón de baile estaba a 3 metros de distancia, entreabierta, y a través de ella podía oír el tintineo de las copas y el cálido murmullo de 200 personas que no sabían que yo existía en esta boda en particular. El aire de octubre olía a hojas secas y a algo industrial procedente del extractor de la cocina situado sobre mi cabeza. Llevaba el vestido que me había comprado hacía 3 meses, azul marino, de corte midi, estructurado en el hombro, el tipo de vestido que usas cuando quieres lucir arreglada sin intentar competir. Yo no había estado intentando competir, había estado intentando estar presente para mi hermana. Ese fue mi primer error, no el último. Natalie apareció en la puerta a las 6:14 p.m. Sé la hora exacta porque acababa de consultar mi teléfono, intentando decidir si llamar a alguien, enviar un mensaje de texto, hacer cualquier cosa antes que estar de pie junto a un bote de basura en la boda de mi hermana. Su vestido era de color marfil con una cola catedral. Llevaba el pelo recogido con gardenias reales. Estaba, debo admitirlo, deslumbrante. También parecía que hubiera ganado algo. «Oh», dijo, dando un paso hacia mí con el paso cuidadoso de una mujer que había practicado caminar con tacones sobre el césped. «Lo encontraste». La miré por un momento. «Me pusiste afuera». Su sonrisa no flaqueó. En todo caso, se afiló en los bordes, de la forma en que un cuchillo se ve diferente cuando la luz lo capta de manera adecuada. Tuvimos que hacer recortes. El interior es para la gente que importa. Inclinó la cabeza, un gesto que la había visto perfeccionar desde que éramos adolescentes, el que la hacía parecer comprensiva incluso cuando no lo era. «Supongo que tú no cuentas». Miré a través de las puertas de cristal. Mi padre estaba de pie a unos 5 metros de distancia, cerca de la barra de la hora del cóctel. Nos estaba observando. Cuando nuestros ojos se encontraron, tomó su bebida y se giró hacia el salón. Mis manos estaban muy quietas. Eso es lo que más recuerdo. Al parecer, alguna parte de mi cerebro había decidido que la respuesta adecuada a este momento era la calma física total, incluso mientras algo en lo profundo de mi pecho se derrumbaba como un sumidero. Miré el regalo que tenía en las manos. Una caja de terciopelo, color borgoña, atada con una cinta de color marfil. Dentro estaba el brazalete de tenis de diamantes de nuestra abuela, el que Natalie había suplicado en cada Navidad y cumpleaños desde que tenía 14 años. El que la abuela me había entregado silenciosamente en las manos 2 meses antes de morir, sin ninguna explicación, solo con una mirada que entendí sin necesidad de traducción. Pensé en la mujer que había puesto ese brazalete en mis manos. Pensé en el peso del mismo. Luego caminé hacia mi auto. Natalie me llamó. «Eleanor, Eleanor». La voz refinada se quebró un poco. «¿Te vas a ir por la distribución de los asientos?» No respondí. La grava crujía bajo mis tacones. Los candelabros brillaban a través del cristal detrás de mí, y en algún lugar de ese salón de baile, una memoria USB que yo misma había preparado ya estaba dentro del sistema audiovisual, cargada y esperando. Permítanme contarles cómo llegamos aquí. Mi nombre es Eleanor Voss. Tengo 31 años. Tengo una maestría en contabilidad forense financiera de la Universidad de Georgetown y durante los últimos 4 años he trabajado como analista de cumplimiento para un banco regional mediano, lo que significa, en términos sencillos, que paso mi vida profesional buscando dinero que ha ido a parar a donde no debía. No les cuento esto para presumir. Se los digo porque es la razón por la que el plan de Natalie tenía un fallo que ella nunca vio venir. Natalie es 3 años menor que yo. Ella y yo crecimos en la misma casa en las afueras de Maryland, criadas por 2 padres que nos amaron de maneras muy diferentes. Mi padre, Dennis, era ingeniero. preciso, reacio al conflicto, el tipo de hombre que optimizaba todo en su entorno excepto sus relaciones personales. Mi madre, Carol, murió cuando yo tenía 19 años y Natalie 16. Cáncer de ovario. 11 meses desde el diagnóstico hasta el final. Fue rápido y ninguno de nosotros salió intacto de aquello. El duelo hace cosas extrañas en las familias. La nuestra se fracturó a lo largo de las líneas de falla existentes. Mi padre y Natalie se replegaron el uno en el otro. Yo me quedé en silencio. Conseguí becas. Terminé mi carrera.
Empecé mi maestría, construí una vida con la eficiencia controlada y un tanto asfixiante de alguien que ha aprendido que el suelo puede desaparecer en cualquier momento. Natalie se volvió ruidosa. Natalie se volvió encantadora. Natalie se volvió muy buena llorando delante de la gente. Quiero ser cuidadosa aquí, porque no quiero que suene como una villana de caricatura. No lo era, no del todo. Tuvimos años buenos. Hubo navidades que atesoro. Chistes internos que aún me hacen reír a pesar de todo. Podía ser genuinamente divertida, de esa manera aguda y mordaz que tenía nuestra madre. Tenía su propio dolor, su propio daño. La pérdida de nuestra madre a los 16 años es una herida que no le desearía a nadie, y nunca he dejado de comprender que parte de lo que Natalie llegó a ser creció en la tierra de aquello, pero también tenía un patrón que yo había pasado años intentando no ver con demasiada claridad. El patrón funcionaba así. Natalie identificaba lo que quería. Se posicionaba como merecedora de ello, no a través del esfuerzo, sino a través de la necesidad, a través del encanto, a través de un talento particular para hacer sentir a la gente que la rodeaba, que decirle que no sería un acto de crueldad. Y luego, una vez que tenía lo que quería, seguía adelante sin mirar atrás, porque mirar atrás requeriría reconocer que alguien había pagado un precio que ella nunca tuvo la intención de reembolsar. La había visto hacérselo a amigos. Había visto cómo se lo hacía a mi padre, quien le compró un auto a los 22 años después de que ella destrozara el mío, lo cual él calificó de generosidad, y ante lo cual yo tuve que sentarme muy silenciosamente en una habitación para procesarlo sin gritar. Se lo había visto hacer a Griffin, sinceramente, aunque esa es una historia más complicada, y me había dicho a mí misma durante años que no iba dirigido a mí específicamente, que simplemente ella era así, que no era maliciosa, sino que estaba permanentemente calibrada hacia su propio centro de gravedad. Me equivocaba en eso. No sobre el patrón era real, sino sobre si yo estaba exenta de él. Nadie está exento. La llamada llegó 10 semanas antes de su boda. Ellie. Solo usaba mi apodo cuando quería algo. Necesito un favor. Se iba a casar con un hombre llamado Griffin Cole, director de marketing, de 30 y tantos años. El tipo de guapo que sale mejor en las fotos que en persona. Lo había visto 4 veces. Parecía estar bien. Parecía encontrar encantadora la intensidad de Natalie, de la manera en que la gente lo hace antes de haber vivido con ella un invierno entero. El favor era la presentación de diapositivas, un vídeo sentimental para la recepción, fotos de bebés, momentos importantes, música suave de piano de fondo, algo que se reproduciría durante la hora del cóctel mientras los invitados iban entrando, algo que haría llorar a la sala de una manera cultivada. Eres buena en estas cosas, dijo. En las cosas técnicas. Puedo hacer eso, dije. Y necesito acceso a la carpeta compartida de la nube. Las fotos de mamá están ahí, algunas de la abuela. Me envió el enlace esa misma tarde. Empecé a pasar las fotos el fin de semana siguiente. Lo que encontré no estaba en las fotos. Estaba en una subcarpeta llamada Admin Boda, Final, en la que tropecé mientras buscaba una foto navideña específica de 2007. Casi la cierro, pero algo me hizo mirar los nombres de los archivos. Factura Blue Man Cobos EPDF. Mi nombre, mi inicial. La abrí. Era una factura de flores. 47 arreglos de rosas de jardín marfil y eucalipto, por un total de $4,200. Facturado a una tarjeta de crédito que terminaba en 3817. Mi tarjeta. Autorizado con una firma que se parecía lo suficiente a la mía como para que alguien que no conociera mi letra la aceptara. Me quedé muy quieta durante unos 30 segundos. Luego seguí desplazándome hacia abajo. Quiero describir lo que se siente al descubrir algo así, porque la gente se imagina que es dramático, un jadeo, un portazo al portátil, alguna oleada inmediata de rabia. No es así. Lo que sentí fue una especie de lenta irrealidad, como ver cómo se enfoca una imagen que no quieres que sea nítida. Cada archivo que abría era un grado más de nitidez. Otro detalle que no debería existir. Mi nombre en un contexto en el que yo nunca había entrado. El número de mi tarjeta en un portal al que jamás había accedido. Mi firma en una línea que yo nunca había firmado. El cerebro trabaja duro para darte explicaciones alternativas. Durante unos 4 minutos, seguí intentando buscar un error de facturación, una coincidencia, algún acuerdo legítimo que hubiera olvidado. Pero soy muy buena leyendo documentos financieros, y los documentos eran inequívocos. Había 11 archivos así. Factura de flores, depósito de catering, ropa de cama fina, capas de seda marfil, $1,800. Una torre de champán de una empresa llamada Elevations Event Bar, $3,400. Un cuarteto de cuerda para la hora del cóctel, $2,200. Un pastel de bodas personalizado de una pastelería francesa de Georgetown, $4,800. Un auto clásico para la fuga, un Rolls-Royce Silver Cloud de 1962, alquilado por 4 horas, $3,000. 11 facturas, 6 proveedores diferentes, una tarjeta de crédito, la mía. El total, cuando lo sumé 3 veces para asegurarme de que no estaba cometiendo un error, era de $38,240. Mis manos habían empezado a temblar para ese momento, no de forma dramática, sino un temblor fino y persistente, el tipo de temblor que aparece cuando tu sistema nervioso está trabajando muy duro para procesar algo que tu cerebro se niega a aceptar. Llamé al departamento de fraude de mi banco a las 9:17 p.m. de un sábado por la noche. La representante
amante, una mujer tranquila llamada Priya, que sonaba como si hubiera oído cosas más extrañas, confirmó que los cargos se habían realizado a lo largo de los últimos 4 meses. El primero apareció en junio. Un depósito para Bloom & Co., $1,200. El siguiente, 2 semanas después. Todos habían sido autorizados digitalmente, a través de un portal de pagos que aceptaba imágenes de firmas escaneadas. Mi firma, escaneada de alguna parte. Iniciaremos un proceso de disputa, me dijo Priya. Pero quiero ser transparente. Si hay una parte que tuvo acceso a su información personal y ejecutó esto a través de canales legítimos de proveedores, se convierte en un asunto legal más que en un asunto de fraude bancario. Necesitará documentación. Yo ya sabía qué documentación necesitaba. Me ganaba la vida encontrando exactamente ese tipo de rastro documental. Descargué todos los archivos de la carpeta. Hice capturas de pantalla de cada factura, de cada confirmación de proveedor, de cada hilo de correo electrónico al que pude acceder. Lo guardé todo en 2 memorias USB, una azul y una roja, que por casualidad tenía en el cajón de mi escritorio de una conferencia de trabajo la primavera pasada. Hice una copia de seguridad de todo en una carpeta segura de la nube con autenticación de 2 factores que no tenía nada que ver con Natalie. Luego hice algo que no sé si puedo explicar del todo. Me fui a dormir. No porque no estuviera destrozada, no porque no estuviera furiosa, sino porque he trabajado en contabilidad forense financiera el tiempo suficiente para saber que lo más peligroso que puedes hacer con las pruebas es actuar en función de ellas inmediatamente, cuando todavía te tiemblan las manos. Confronté a Natalie 3 días antes de la boda. Conduje hasta su apartamento, un lugar luminoso y caro en Bethesda, que pagaba el sueldo de Griffin, y me senté frente a ella en la mesa de la cocina con mi computadora portátil abierta entre nosotras. Saqué las facturas. Las puse en orden cronológico. Necesito que me expliques esto, dije. Las miró durante un largo momento. Luego me miró a mí, y entonces empezó a llorar. No las lágrimas suaves y tristes que desplegaba para dar lástima. Este era el otro tipo de lágrimas, el tipo agudo y presurizado que surge de la rabia al ser atrapada. Revisaste mis archivos. Me diste acceso a tu carpeta. Para la presentación. No para. Hizo un gesto vago hacia la pantalla. Investigarme. Natalie. $38,000. No es lo que parece. Se limpió los ojos con el talón de la mano, corriendo el rímel. Te lo iba a devolver. Después de la boda, cuando las cosas se calmaran, usaste mi firma en documentos legales. Era más fácil que preguntar. Habrías dicho que no. La me quedé mirando. Tienes razón. Habría dicho que no. Porque $38,000 es, aproximadamente, mi fondo de emergencia, mi colchón para los préstamos estudiantiles y mi fondo para cambiar de auto combinados. Ella miró hacia otro lado. Se le tensó la mandíbula. Eres soltera, no tienes hijos. ¿En qué gastas el dinero en realidad? La hábitat estudiantiles y mi fondo para cambiar de auto combinados. Ella miró hacia otro lado. Se le tensó la mandíbula. Eres soltera, no tienes hijos. ¿En qué gastas el dinero en realidad? La habitación se quedó muy silenciosa. Mi alquiler, dije, mis préstamos estudiantiles, el seguro de mi auto, mi seguro médico, mi vida. No seas dramática. De todos modos me lo debes. Algo frío se movió dentro de mí. ¿De verte por qué? Se quedó callada un momento. Luego me miró con algo que solo puedo describir como un resentimiento calculado. La mirada de alguien que ha estado guardando un arma durante mucho tiempo y acaba de decidir usarla. Porque mamá y papá te amaron más, dijo, después del accidente. Sabía a qué accidente se refería. Se lo contaré ahora. ¿Por qué importa? Yo tenía 23 años. Natalie tenía 20. Era finales de noviembre. Un domingo. Me pidió prestado mi auto, un Honda Civic usado por el que había trabajado en 2 empleos para pagarlo, para ir a casa de una amiga a 30 minutos de distancia. Le dije que sí. Me preguntó si quería ir. Le dije que claro. Condujo demasiado rápido con las carreteras mojadas. Corrigió en exceso en una curva. Chocamos contra un poste de teléfono a unos 65 km/h. Me rompí la pierna izquierda en 2 partes. Tibia y peroné, fracturas limpias. Lo que suena más limpio de lo que fue. Estuve en el hospital 3 días. Hice fisioterapia durante 4 meses. Perdí un semestre de la maestría. Natalie se hizo una cicatriz de 8 centímetros en el hombro izquierdo. En la historia que les contó a nuestros padres, y aquí quiero ser precisa, porque la historia que ella contó y la que ocurrió son 2 cosas diferentes. Ella conducía con cuidado, y yo le agarré el volante. Ella dio un bandazo para evitar que yo lo agarrara. Por eso nos estrellamos. Yo nunca agarré el volante. Mi padre le creyó porque ella lloró y yo me quedé callada, como siempre hacía, porque había aprendido hacía mucho tiempo que en nuestra familia el volumen era la moneda de cambio, y yo siempre estaba en déficit. Así que cuando se sentó a la mesa de su cocina y me dijo que le debía que nuestros padres me amaran más tras las secuelas de un accidente que ella había provocado y luego reformulado, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Me reí. No porque fuera gracioso. Mi cuerpo simplemente no tenía otra opción en ese momento. Había pasado por la rabia, la pena y la incredulidad y había llegado a un lugar más allá de todo eso. A un lugar donde lo único que quedaba era el absurdo de que te cobraran por sobrevivir. Voy a presentar una denuncia policial, le dije cuando paré. Voy a disputar todos los cargos. Voy a enviarle todo a mi abogado. Me miró fijamente. ¿Vas a hacer todo eso y aún así vas a venir a mi boda? No he decidido lo de la boda, pero lo había decidido. Lo había decidido en el estacionamiento del hospital. En realidad,
Sentada en mi auto después de la conversación con Priya, lo había decidido porque había construido algo en esa carpeta de la nube y aún no estaba terminado. Permítanme hablarles de las personas que me ayudaron. El primero fue Marcus Webb, mi abogado. Marcus es un litigante civil con 14 años de experiencia y el tipo de calma practicada que proviene de ver a la gente destruirse mutuamente en la revisión de documentos durante una década y media. Cuando lo llamé el lunes después de encontrar los archivos, me escuchó durante 20 minutos sin interrumpir. Luego dijo: envíame todo esta noche. No la confrontes hasta que lo haya revisado. Ya la había confrontado, le dije. Entonces envíame todo de todos modos, dijo. Marcus solicitó un requerimiento civil de emergencia el viernes, 2 días antes de la boda, para preservar mi capacidad de reclamar los fondos y evitar que los proveedores liberaran los servicios finales hasta que se resolviera la disputa financiera. También redactó una carta a los 6 proveedores explicando la situación. La mayoría de ellos, hay que reconocerlo, respondieron en cuestión de horas. La empresa de champán, Elevations Event Bar, llamó directamente a Natalie. Esa, me imagino, fue una conversación interesante. La segunda persona fue la detective Rosa Alvarado, de la Unidad de Delitos Financieros de la Policía del Condado de Montgomery. 12 años en el cuerpo, 8 de ellos en la investigación de fraudes. Se le asignó el caso el jueves por la mañana, después de que yo presentara la denuncia policial el miércoles por la noche. Fue minuciosa, metódica, y me hizo mejores preguntas de las que esperaba, incluida una que yo no había considerado. Si Natalie tenía acceso a alguno de mis documentos físicos, no solo a los digitales, los tenía. Le había dado una llave de repuesto de mi apartamento 2 años atrás, cuando me operaron para reparar un desgarro del manguito rotador y necesité que alguien regara mis plantas. Nunca se la había pedido de vuelta. Al parecer, Natalie la había usado en algún momento para acceder al cajón de mi escritorio, donde yo guardaba una carpeta con documentos financieros, los estados de cuenta de mis tarjetas de crédito, una copia de mi licencia de conducir, mis números de cuenta bancaria, la materia prima para todo lo que siguió. La detective Alvarado me guió por lo que llamó la ruta de ejecución del fraude, la secuencia de pasos que Natalie habría tenido que dar para armar esto a lo largo de 4 meses. Escanear mi licencia para crear un paquete de identidad digital, acceder al número de mi tarjeta de crédito a partir de los estados de cuenta, construir una imagen de mi firma calcando o fotografiando la mía de un documento físico, configurar cuentas de proveedores a mi nombre utilizando mi información de identificación. Fue meticuloso, dijo, no el trabajo de alguien que actúa por impulso. Esto requirió planificación, me dijo la detective Alvarado por teléfono la tarde antes de la boda, múltiples puntos de contacto, múltiples proveedores, sostenidos a lo largo de meses. ¿Sabe cuándo pudo haber accedido a su apartamento? Le di el margen aproximado. De abril a junio, los días que yo estaba en la oficina. Lo anotó. Una cosa más, dijo antes de colgar. Mantén tu teléfono encendido mañana. La detective Alvarado calificó lo que Natalie había hecho como una ejecución de libro de texto de fraude blando. El término suena casi admirativo. No lo es. La tercera persona fue Marisa Chen, la coordinadora del lugar en Hargrove Estate. Ella fue la que me llevó a un lado cuando llegué a la boda ese sábado por la tarde, con una expresión cuidadosamente profesional y una mirada de silenciosa disculpa. Me mostró el mapa de asientos, la versión final, firmada por la propia Natalie esa mañana. Mesa 19, exterior, junto a la zona de recogida de basura y el extractor de la cocina. Marisa había visto el mapa 3 días antes y se lo había notificado al gerente del lugar, quien había enviado un correo electrónico a Natalie para confirmarlo. Natalie lo confirmó. Le mostré a Marisa las 2 memorias USB. La azul, le dije, es la presentación que me pidió que armara. Fotos de bebés, la noche del baile de graduación, su primera selfie de cita, piano suave, exactamente lo que ella quería. Marisa miró la memoria roja que tenía en la otra mano. Esa es una presentación diferente, dije. Facturas de proveedores, estados de cuenta bancarios, documentos firmados con mi firma falsificada, 12 minutos de pruebas financieras que cuentan una historia completa. Hice una pausa. Está programada para reproducirse automáticamente, pero solo tiene que reproducirse si Natalie sigue adelante con ese mapa de asientos. Marisa se quedó callada un momento. El ruido del salón de baile se filtraba por la puerta entreabierta. Alguien se reía muy fuerte. Alguien afinaba un violín. Ella misma aprobó esta distribución de asientos, dijo Marisa con cuidado. Esta mañana la llamó la distribución final. Entonces creo que ambas sabemos qué memoria debe introducirse. Marisa me miró durante un largo momento. Tendría unos 32 años, con la competencia enfocada de alguien que había pasado años gestionando los días emocionalmente más volátiles de otras personas y había desarrollado un excelente radar para saber qué caos era fabricado y cuál era real. Tomó la memoria roja. Encontré la mesa 19 a las 6:09 p.m. Me paré
Paré junto a los botes de basura con mi vestido azul marino, leí mi nombre en caligrafía y sentí, por un momento, todo el peso de 31 años de ser la hija más silenciosa de mi padre, la mitad más olvidable de mi hermana, la persona a la que siempre era un poco más fácil dejar afuera. Natalie salió a las 6:14. Sonreía como si ya hubiera ganado. Dijo que suponía que yo no contaba. Mi padre miró a través de las puertas de cristal y luego desvió la mirada. Tomé el brazalete de mi abuela, el que Natalie había pasado 20 años codiciando y que no recibiría esta noche, y caminé hacia mi auto. Ella me gritó: ¿te vas a ir por la distribución de los asientos? Conduje hasta el extremo más lejano del estacionamiento y apagué el motor. Hargrove Estate tiene ventanales del suelo al techo a lo largo de su pared este. Si te estacionas en la sección C y miras en el ángulo correcto, puedes ver directamente el interior del salón de baile. Me había dado cuenta de esto cuando exploré el lugar 3 semanas antes, mientras armaba la presentación de diapositivas, mientras reunía el material para la otra. Me senté en mi auto y miré los candelabros, miré las rosas blancas, miré a 200 personas vestidas de etiqueta moviéndose bajo la luz cálida, completamente inconscientes. Pensé en la torre de champán, pensé en el cuarteto de cuerda, que podía oír tenuemente desde aquí, una pieza de Vivaldi, limpia y ensayada. Pensé en el hecho de que cada cosa hermosa en esa sala tenía mi nombre en un contrato en alguna parte, y ni una sola persona en el interior lo sabía. Mi teléfono vibró a las 6:38. Marcus Webb, llámame después. Sea cual sea el resultado, necesito saber que estás bien. Le respondí: estoy bien ahora, lo cual era bastante cierto. Mis manos estaban firmes, mi respiración era regular. La parte de mí que había pasado 4 años armando casos financieros funcionaba de forma muy fría y muy clara, como siempre lo hacía cuando un patrón finalmente se completaba, cuando los números sumaban algo innegable. Hay una sensación específica que aparece cuando las pruebas aterrizan exactamente donde deben. No es alegría, no es venganza, es algo más cercano a la precisión, como una puerta que se cierra sobre lo correcto. A las 6:41 p.m., la hora del cóctel estaba terminando. Pude ver el avance de los invitados hacia sus asientos, el paso gentil, el crujido de los vestidos de noche. Natalie y Griffin entraron al salón de baile desde el pasillo de la suite nupcial. Ella se veía radiante, se veía como si lo tuviera todo. A las 6:47 p.m., la voz del DJ retumbó en el sistema de altavoces que se extiende por el exterior de la propiedad. Damas y caballeros, por favor, dirijan su atención a la pantalla para un mensaje especial de la hermana de la novia. Dejé de respirar. A través de los ventanales del suelo al techo, vi cómo cobraba vida la pantalla del proyector en la parte delantera de la sala. Blanco. Luego la primera diapositiva. Un mensaje de Eleanor Voss. 200 cabezas se giraron. Natalie se giró con ellas, mirando hacia la pantalla con una sonrisa lista. La sonrisa ensayada de alguien dispuesto a recibir un homenaje que sentía que merecía. Apareció la segunda diapositiva. Factura para 01. Bloom & Co. Diseño floral. Firma autorizada. Eleanor Voss. Monto: $4,200. La sonrisa no desapareció de golpe. Cayó por etapas. De la misma manera que un edificio no se derrumba desde arriba, sino desde los cimientos. Una suposición de carga, cediendo tras otra. Factura Lerferen 02. Hargrove Estate. Depósito de catering. Firma autorizada. Eleanor Voss. Monto: $7,400. La vi quedarse quieta. El tipo de quietud que no es calma. Factura Reyer 03. Elevations Event Bar. Servicio de champán. Firma autorizada. Eleanor Voss. Monto: $3,400. Griffin le dijo algo. No pude oírlo a través del cristal. Ella no respondió. Factura Myrash 4. Silk and Table. Servicio de mantelería fina. Firma autorizada. Eleanor Voss. Monto: $1,800. Se giró hacia la pantalla y la vi escanear la sala, el salón de baile, las puertas, la multitud de 200 personas leyendo lo que había hecho. Su suegra estaba en la tercera fila, sus compañeras de universidad, sus compañeros de trabajo, las mujeres de su club de lectura, las personas para las que había actuado, expertamente, durante años. Factura Lab 05, Maison Fontaine Patisserie, pastel de bodas personalizado, firma autorizada, Eleanor Voss, monto $4,800. Natalie avanzó hacia la puerta. Un ujier se hizo a un lado. Una mujer de la mesa 4, creo que era la tía de Griffin, se inclinó y le dijo algo a su marido, y él miró a la pantalla, y luego miró a la figura de Natalie en retirada, con una expresión que pude leer incluso a través del cristal. Salió por la puerta lateral a las 6:49, la misma puerta que había usado una hora antes, cuando había venido a decirme que yo no contaba. Ahora no sonreía. ¿Qué hiciste? Su voz tenía una cualidad que nunca antes le había oído, aguda, despojada y genuinamente asustada. Eleanor, ¿qué hiciste? Hice una presentación de diapositivas. Dije, tú me lo pediste. Apágalo. Me agarró del brazo. Apágalo ahora mismo. Estoy en el estacionamiento, Natalie. No tengo el control remoto. Me miró fijamente. La comprensión se movió por su rostro como el agua se mueve por el suelo, lenta al principio, luego repentina, luego por todas partes. La mujer de adentro, dijo. La coordinadora. ¿Tú le diste la memoria?
¿Ahora? Sí, planeaste esto. Falsificaste mi firma en $38,000 en contratos. Dije. Me pusiste al lado de un bote de basura en tu boda. Me dijiste que no cuento. La miré. ¿Qué esperabas exactamente? A través del cristal detrás de ella, podía ver que la pantalla seguía pasando. La sexta factura. La séptima. La había armado para que durara 12 minutos. Lo suficiente para que cada persona en esa sala leyera cada línea. Griffin apareció en la puerta. Miró a Natalie. Me miró a mí. Miró su recepción de boda a través de la ventana. Sus invitados, su familia, el fraude financiero de su nueva esposa reproduciéndose en una tipografía de 12 puntos en una pantalla de proyección frente a 200 personas. Y no dijo nada. Hay momentos que acaban con las cosas. Puedes verlos ocurrir en tiempo real. Lo que siguió no fue una historia limpia. Nada real lo es nunca. Marcus Webb presentó la demanda civil formalmente. Puedes verlos ocurrir en tiempo real. Lo que siguió no fue una historia limpia. Nada real lo es nunca. Marcus Webb presentó la demanda civil formalmente la semana siguiente. Solicitamos la recuperación de los $38,000 en cargos fraudulentos, más los honorarios de los abogados. Natalie contrató a su propio abogado, un amigo de la familia llamado Robert Lim, que se dedicaba principalmente a la planificación patrimonial y no estaba en absoluto preparado para los litigios financieros. Para noviembre, los 6 proveedores habían presentado declaraciones juradas confirmando que habían recibido autorizaciones de pago con mi firma sin mi confirmación verbal o escrita. La investigación de la detective Alvarado arrojó documentación sobre el acceso de Natalie a mi apartamento. La cámara Ring de un vecino la mostraba entrando un martes por la tarde en abril cuando yo estaba en el trabajo. La acusación por falsificación se presentó en diciembre. Se declaró inocente en febrero de un cargo de fraude penal y un cargo de robo de identidad. La jueza, la honorable Patricia Osei, la condenó a 18 meses de libertad condicional, servicios comunitarios y restitución total. Según me dijeron, la jueza Osei se mostró especialmente poco impresionada por el detalle de la presentación de diapositivas de la boda, que aparecía en el informe policial y que el abogado de Natalie tuvo la mala fortuna de intentar calificar como una disputa familiar privada. Falsificar una firma en un documento legal no es una disputa familiar, dijo la jueza Osei. Yo no estuve presente en la audiencia, pero Robert Lim se lo transmitió a Marcus, quien me lo transmitió a mí, y yo lo anoté. Mi padre me llamó una vez. La semana después de la boda. Hablamos durante 11 minutos. Dijo que no sabía qué decir. Le dije que no necesitaba que dijera nada. Lo que necesitaba, le dije, era que hubiera visto lo que estaba pasando y hubiera dicho algo entonces. Hacía 3 años, hacía 10 años, la noche del accidente cuando yo estaba en la cama de un hospital y Natalie lloraba. Y él eligió la historia más fácil. No tuvo respuesta para eso. No sé qué pasará con mi padre. Eso está todavía pendiente, de la forma en que lo están algunas cosas. No resuelto, no del todo roto, simplemente abierto. Griffin solicitó la anulación en enero. Citó el fraude y la tergiversación fundamental del carácter, que es una forma legal de decir que la persona con la que creía casarse no era la persona con la que se casó. No sentí ninguna satisfacción especial por ello. Tampoco sentí ninguna culpa especial. Algunas consecuencias no son castigos, son simplemente la forma de la verdad. Aún conservo el brazalete. Lo usé para el evento de fin de año de Marisa Chen en diciembre. Ella coordina eventos benéficos en la temporada baja. Me invitó y fui. Me contó, tomando vino, que el abogado de Natalie le había preguntado si se la podía considerar responsable por facilitar la presentación de diapositivas. El propio abogado de Marisa tuvo una respuesta de 3 palabras que no citaré aquí, pero que al parecer puso fin a esa investigación de forma permanente. Lo usé un martes de febrero, en la sala de la jueza Osei, en un asiento de la galería donde Natalie no pudiera verme. Lo uso a veces en días ordinarios, en el tren, en el supermercado. Es una cosa sencilla, diamantes redondos, montura de platino, antiguo de la mejor manera. Nuestra abuela se lo compró a sí misma en 1971, el año en que abrió su propia firma de contabilidad, con dinero que había ganado sola. Ella sabía algo de papeleo, de pruebas, sobre la paciencia particular de una woman que ha decidido presentar su caso en el registro y no en la habitación. Pienso en ella a veces, en los meses transcurridos desde que ocurrió todo. Pienso en la mirada que me dio cuando me puso esa caja en las manos. Pienso en lo que sabía, a los 83 años, sobre la gente de nuestra familia y lo que decidió dejar y dónde. Algunas cosas se saltan una generación, algunas cosas se colocan con cuidado. Sigo siendo silenciosa, sigo siendo precisa, sigo quedándome un poco sin aire en los momentos de crisis, sigo retrocediendo cuando tal vez debería dar un paso al frente. Estoy trabajando en ello. Sé que no es una nota triunfal, es simplemente real, pero yo estaba en la ventana cuando la pantalla se iluminó, estaba en el estacionamiento cuando ella salió sin su sonrisa, estaba allí cuando finalmente me miró de verdad y comprendió, por primera vez, que el silencio no significa ausencia, que ser cuidadosa no significa ser débil, que la persona a la que dejas afuera con la basura puede ser la que ya ha estado adentro.